de especialistas tributarios les da la bienvenida a nuestro tema que vamos a abordar el día de hoy. Experiencias en 8 meses de la retención del 6% del IVA sobre servicios de personal. El día de hoy nos acompañan 4 integrantes de nuestro foro, 4 destacados integrantes, diría yo. Están los contadores públicos Mayra Sánchez, Ezequiel Martínez, David Garza y Jesús Cuevas. Y todos ellos van a contar también con la moderación de Juan de León, también viejo conocido de este grupo. Entonces, Juan, sin mayor preámbulo, te cedo el uso de la voz para que puedas dar inicio al evento el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues buenos días a todos de nuevo. Ojalá y los que se vayan incorporando lo hagan pronto para que no nos pesquen muy avanzados con la conversación. La finalidad de esta plática, pues, es conocer un poquito las vivencias que han tenido las empresas con relación a este tema de la retención, que casualmente hace pocos días tuvimos una nueva tanda de preguntas y respuestas, o más bien una tanda actualizada de preguntas y respuestas, que ya habíamos visto algo por parte de la autoridad a principios del año, pero ahora, pues, pareciera ser que enriquecieron un poco más y además, pues, de cierta forma, pareciera ser que hay ciertas contradicciones en criterios a situaciones similares. Entonces, digo, la verdad es que no es tal vez un objetivo el que buscamos definir algo en este momento, porque como sabemos, pues realmente es un tema muy particular que se tiene que analizar caso por caso. Tampoco no quisiéramos comprometer a ninguno de los expositores a que dé algo concluyente y que pueda comprometer alguna situación de sus empresas, pero sí quisiéramos, pues, tener un poco de sus ideas de forma personal, tal vez las experiencias que han tenido, y pues ya quedaría en cada quien evaluar los casos que se nos presenten en la práctica para tratar de definirlos y ahora con las nuevas preguntas frecuentes que dio a conocer el SAT, pues tal vez concluirlos de manera correcta. Y algo de lo que estuvimos platicando en el grupo del evento, pues es que tal vez en algunos casos nos pudieran llevar incluso a cambiar de conclusiones. Entonces, pues sí, pues pensamos que es muy oportuno este ejercicio de reflexión del tema de la retención del 8%. Y bueno, pues realmente aquí lo que vamos a hacer es una serie de preguntas al panel para que nos apoyen con sus comentarios y pues tratemos de aprovechar esta hora y media para comentarlo y de ser posible también ver las dudas que pudieran tener todos los que se están conectando. Bueno, entonces, no sé si alguno de ustedes, los panelistas, nos quisieran apoyar con tal vez el primer punto que nos llama la atención de este tema de la retención del 6%, y es un poquito saber cuál ha sido su experiencia en cuanto al tema del planteamiento de la retención a empresas, tal vez proveedores, en cuanto a si la aceptan o no la aceptan, cuáles han sido las situaciones que han visto en la práctica. No sé quién pudiera ayudarnos en un principio. Pues, Juan, no sé si quieras que te apoye con esta pregunta. Sí, Mayra, tú ahorita eres la que puedes apoyarnos más. Ok, bueno, fíjate que nosotros, de recién que comenzó toda la implementación de la retención del 6% de IVA, pues uno de los primeros problemas es que nos fuimos con la postura de retener a todos, y en el tema de logística, pues los primeros que se nos vinieron encima fueron todos nuestros proveedores de fleteros, los fleteros terrestres, los fleteros marítimos, aéreos. Y ¿qué encontramos aquí? Que cuando empecé a sondear con el resto de mis colegas, creo que fue una situación similar. Ha sido a lo mejor el grupo mucho más organizado a nivel nacional que decidieron hacer como un paro de la operación, y a nivel logístico, pues, ¿qué pasó? Pues pusieron de pies a la compañía.
En otro tipo de rubros, a lo mejor todos los que son prestación de servicios de outsourcing para desarrollo de software, fue un proceso mucho más natural. Ellos incluso desde un principio mandaron sus facturas aceptando esa retención. Y creo que ya si te empiezas a ir por giro de actividades, ahí es donde se empieza a dividir la postura de si un proveedor consideraba que le aplicaba o no la retención, pero a lo mejor yéndome con el grupo principal donde sí se encontró un problema y que incluso se tuvo que escalar a nivel de legal, a nivel de Contraloría y aceptar pues que no procedía una doble retención porque ellos ya estaban tributando en un régimen especial, fue en el caso de los fleteros. Ya, sí. Bueno, y ahora incluso vemos que de cierta forma la autoridad les da razón de que no les retuvieran por el que ya son sujetos a una retención, ¿no? Que más adelante igual y platicamos sobre ese tema. No sé los demás si tengan algún comentario, Cheque. Sí, ahí, fíjate, Juan, vamos a decir, incluso tocando el tema de esa pregunta que tú mencionas, la de autotransporte terrestre, sí es cierto lo que dice Mayra, que a través de Canacar, lo que es sobre todo autotransporte terrestre de bienes, se organizan un poquito más y a mí me tocó intercambiar inclusive algunos correos con fiscalistas de esa asociación, donde sí, un poquito agresivos, ¿no? Inclusive acusaban de casi de que estabas incurriendo en un delito fiscal por el hecho de retenerlos. La cuestión es que por ejemplo, incluso si leemos la pregunta frecuente que se refiere a transporte, si viniera esa parte técnica de que te dijera, oye, es que no te aplica esta retención porque ya hay una retención y como dice Mayra, eso podría constituir una especie de doble retención, pero no está planteada de esa manera. Lo que te dice es, oigan, bueno, punto y aparte, como quiera sigue aplicando la retención del 4%, es la manera que está planteada la respuesta. Sí entiendo ese punto de que esa interpretación, de que me digan, oye, es que aplica la norma particular sobre la general, si estuviéramos en un tema de interpretación, yo puedo comprar un poquito ese punto. Sin embargo, en ninguna parte dice que los supuestos de retención del 1A son excluyentes entre sí. Y tiene razón de que la norma no lo establezca porque desde un principio los puntos eran muy diferentes. ¿Cómo podías confundir un tema de retención por flete contra una por compra de producto? Entonces, la realidad es que no había necesidad de diferenciarlos hasta que aparece esta nueva retención que parece que se empalma con alguna de las otras, es donde tú dices, oye, aplique este tema de interpretación o no de norma particular sobre norma general. Entonces, yo honestamente sí no comparto eso de que no puedan convivir dos retenciones al mismo tiempo porque la norma no lo establece de esa manera, ¿no? Pero bueno, regresando a tu pregunta original, en la práctica lo que a mí me tocó tanto en la empresa anterior como en la actual es de que todo el mundo te dice, todos los proveedores te dicen que no les aplica la retención, ese es su punto de inicio, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues empieza un poquito el debate y lo que te dice Mayra, ya no se convierte en un tema de técnica fiscal o de interpretación y demás, se convierte en un tema un poquito más comercial de quién tiene la fuerza como para imponer su punto de vista. Específicamente en tema de autotransporte terrestre pasó esto que acaba de comentar Mayra. Con otro tipo de proveedores de transporte que tienen concesiones por una cuestión de geografía, al final del día constituye una especie de monopolio, y entonces el servicio lo tienes que contratar sí o sí, y si te dicen, si no me pagas completo, no te presto el servicio, pues honestamente se convierte en un tema operativo, y luego ya la decisión, como dice Mayra, se toma a nivel de negocio, y sabes que asumes el riesgo o no del tema de la retención, ¿no? Y yo en esta parte, yo me quisiera regresar todo un poquito más al origen, en cuanto a qué significa este tema de la retención. La retención del IVA, al final del día el IVA no es dinero ni de los clientes ni de los proveedores, es dinero del gobierno, ¿no? Y el esquema de la retención, al final del día, pues es una especie de medio de pago, o lo pagas tú por cuenta del proveedor de manera anticipada, o vamos a decir, el proveedor lo tendría que pagar de todas maneras el día 17 después de que reciba el flujo, ¿no? Es un tema de financiamiento
o de timing, si lo quieres ver, ¿no? Entonces, yo lo que decía, está muy desproporcionado el perjuicio en cada una de las partes. Es decir, un perjuicio en términos de flujo del lado del proveedor contra un riesgo de que si no retuviste y el SAT interpreta que debiste haber retenido, pues bueno, te cobran la retención, te cobran los accesorios, te pueden establecer una multa, te pueden cancelar los sellos, te pueden embargar la cuenta, que ahorita está de moda eso de que te embarguen la cuenta. Entonces, está muy desproporcionado el tema del perjuicio en el proveedor por no retener contra el riesgo que tú pudieras tener si el SAT determina que debiste haber retenido. Entonces, ese me parece que es un problema fundamental que tenemos de inicio todas las empresas. Sí. Digo, aquí tal vez un tema que es muy importante destacar, Cheque, es la parte de que en algunos casos se definió y se sigue definiendo tal vez que la retención procede más por un tema comercial que por un tema de interpretación correcta de la norma y de aplicación estricta de las disposiciones fiscales. Entonces, digo, habría que ver cómo nos ayudan estas nuevas preguntas que salieron para, pues, tratar de llegar a conclusiones correctas, ¿no? Porque sí hay muchas situaciones que lamentablemente se han estado definiendo por el peso comercial que tiene un negocio. Y pues esta situación de la retención del 6% pues está sumando ese tipo de operaciones. Por ejemplo, a mí me han tocado ver casos en los que empresas que compran desperdicio que el producto principal es sujeto de IEPS, caso de alimentos de alto contenido calórico, y cuando compran desperdicio también les quieren cobrar el IEPS. Por poner un ejemplo, entonces muchas veces aceptan ese traslado del IEPS por el negocio. Entonces, me parece que no debería ser una situación común el que estemos concluyendo algo por el negocio más que por las disposiciones fiscales. Pero bueno, ahí veremos cómo nos va. Lo que pasa, si me permite la palabra, lo que pasa, adelante. Algo de certeza lo que comenta Ezequiel, pues nosotros como asesores, cada uno de nosotros los que integramos este grupo, pues debemos de buscar que no darle un riesgo a nuestros clientes o empresas, ¿no? Bajo eso, si tienes un artículo por tal cual fue redactado en inicio, sin ninguna aclaración por parte de las autoridades, pues tendríamos que ser conservadores, ¿no? Yo creo que el caso de los fletes sí fue excesivo. Yo creo que no podía haber dos fracciones donde le estuvieran reteniendo 2 veces a los fletes. Creo que eso no era lógico. En otros servicios teníamos que retener porque el artículo era muy amplio y no había una aclaración para el tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bajar el riesgo para nuestro cliente, no para nuestra empresa. Sí. Ahora con las preguntas, ahorita vi que alguien preguntó aquí apareció una imagen. En el chat, sí. Algo del tema de los fletes. Pues realmente que las preguntas y respuestas pues la dicen desde mi punto de vista en el tema de fletes y el tema de servicios de personal. No alcanzo a encontrar la lógica por qué en uno sí se le debe retener y por qué en otro no. Desde mi punto de vista, si dejamos fuera que uno transporta personas y otro transporta materia prima o bienes, el hecho es el mismo. Contratas a una empresa que tiene camiones o tractocamiones para que muevan o hagan ciertos transportes de un punto a otro punto. Las personas no están a tu disposición, hacen una entrega, digamos, de empleados en la mañana a las 6 de la mañana y se van para hacer otra entrega a los estudiantes del TEC a las 7 de la mañana, entonces no están a tu disposición. Eso es muy similar a los fletes. Esas respuestas del SAT nos vuelven más que aclarar, a veces nos avientan 2 o 3 pasos hacia atrás porque interpretan lo que entendió de esas 2 respuestas encontradas. Y más que ir hacia adelante, a veces nos vamos hacia atrás, ¿no? No entendemos o no son claras las explicaciones. Y cuando estamos en la práctica nos encontramos con cosas como las que dice Ezequiel, donde no podemos estar arriesgándonos a tomar una interpretación a la ligera. Y tenemos que salir a platicar con el proveedor, a ver bien la operación, analizar el objeto de la operación y definir si es o no es un
Sí, sí, totalmente. Sí, fíjate, por nuestra parte, Juan, lo que hicimos fue tratar aunque estábamos limitados con la posición de las preguntas y las respuestas que nos establecía por ahí la autoridad, tratamos de hacer un esfuerzo por interpretar bajo esas limitaciones, ¿no? Y en el caso de transporte, sí identificamos precisamente que transporte personal no están sujetos a una retención, que ahora sí, y en el caso de carga, pues estaba la retención del 4%. Entonces, analizamos el hecho de que la autoridad pretende monitorear este tipo de operaciones y decidimos que el transporte personal se aplicara la retención del 6% y la del 4% que ya se viene aplicando, pues que fuera el monitor que ya la autoridad tuviera. Entonces, en ese sentido sí hicimos, pues a lo mejor en una posición, vamos a decir, agresiva, la no retención en el transporte de carga. Y bueno, al parecer pareciera que con las recientes actualizaciones pues se confirmó lo que estábamos pensando. Y como decía Mayra hace un rato, en la parte de sistemas contemplamos ciertos servicios e hicimos un comunicado en términos generales con todos los servicios y analizamos servicios particulares que recibimos por actualizaciones de sistema, de mantenimiento, y en función a eso ya determinamos aquellos que sí fueran aplicables como soporte de redes, soporte directos a filiales, servicios de helpdesk, y todos ellos les damos el tratamiento del 6%, ¿no? Entonces, en términos generales, eso es lo que hicimos. Y sí hicimos una distinción en sistemas cuando lo que te entregan es un sistema. Entonces, identificamos que no pones el personal a disposición porque en realidad lo que estás entregando es, vamos a decir, un software que no depende de la parametrización de la empresa, sino de algo que ya te entregan como un producto, ¿no? En términos generales es lo que hicimos como compañía. Ya, y bueno, pues igual y para continuar con lo que traemos ahí programado, yo creo que valdría la pena comentar en base a esto que han estado compartiéndonos, si han visto de plano empresas que no estén dispuestas a aceptar la retención, digo, tanto clientes como proveedores, o tal vez en la práctica alguna empresa que realmente no tenga una relación directa con ustedes, sino que sea algún caso que tengan conocimiento, y si han aplicado algún acuerdo o alguna negociación para efectos de ver si procede la retención o no. Por ejemplo, puede ser que en el contrato se manifiesten ciertas condiciones que le son aplicables a la operación y considerando esas condiciones, pues no se retenga, ¿verdad? O se confirme que se debe retener. Entonces, tal vez esto sea algo muy ortodoxo, querer solucionarlo con el contrato, pero no sé en su experiencia cuál ha sido la situación que han visto en la práctica. Si quieres, yo ahí te comento, nosotros encontramos, porque sí, pues te parecía un galimatías, porque como te decía, de saque muchos proveedores dijeron no me aplica y te daban sus argumentos. Incluso muchos empezaron a hacer preguntas por buzón tributario y la realidad es que el SAT al principio, y no sé si todavía contestaba con vaguedades. Y entonces, por ejemplo, decía, si no pones el servicio personal a disposición, no te aplica la retención. Y luego me decía, no, mira, ahí me está diciendo que no me aplica la retención. Digo, no, ahí te está diciendo que si el personal no está puesto a disposición, no te aplica la retención. Pero bueno, al final del día, los proveedores veían lo que querían ver en esto. Y ahorita decíamos de las preguntas frecuentes. Si un beneficio como la retención como la certificación del IVA, que está en una regla miscelánea, la borran de golpe y porrazo de un día para otro, ¿qué podemos esperar del nivel de certeza que nos dan las preguntas frecuentes? Así como pasó ahorita, subieron otras 10 y el día de mañana las quitan todas y cambian el sentido de lo que están diciendo. Entonces, la realidad es que te dan cero certeza las preguntas frecuentes, ¿no? Entonces, decíamos, ¿qué podemos hacer como para tratar de encontrar una alternativa? Y sí, salió esta que tú estás poniendo de decir, bueno, no, dices que no te aplica la retención, perfecto. Bueno, entonces, pues nada más fírmame esta cláusula de indemnización
de que en el caso de que el SAT defina que sí me aplica la retención y me quiera cobrar accesorios y lo que sea, entonces, pues ni modo, yo voy a tener que hacerle frente al SAT, pero me voy a voltear contigo y me vas a resarcir pues estos accesorios. Y eso es algo que en la práctica ha funcionado porque ya cuando le haces ese planteamiento al proveedor, porque no es lo mismo que él te diga, no me aplica la retención cuando él no corre ningún riesgo, a cuando lo haces partícipe del riesgo y le dices, oye, pues aquí vamos a ser socios en el riesgo, porque yo no me lo voy a quitar. Pero si me pasa algo, entonces voy a repetir contra ti y entonces ya hay como que ya le dan una pensadita y muchos terminan aceptando la retención y algunos sí firman la indemnización. Ya, fíjate que ese tema de la de incluir una indemnización en los contratos, pues ayuda también para que de cierta forma le demos mayor materialidad a las operaciones, ¿no? Es una excusa como para hacer los contratos. No sé, en la experiencia de ustedes, David, Mayra, Chuy, ¿qué les ha tocado ver en esa parte? Sí, también han contemplado, tal vez, por eso ha tocado ver cláusulas compensatorias en caso de que alguien no quiera aceptar la retención como un medio para, pues, llegar a un acuerdo. Fíjate que en nuestro caso, realmente con la mayoría de los proveedores se llegó a una negociación y hay un caso específico de un proveedor que da un servicio de mantenimiento, pero el monto no es material. Entonces, en ese caso, pues se procedió a correr con el riesgo, ¿no? En lugar de implementar una cláusula como la que menciona Ezequiel. Sin embargo, yo creo que uno de los principales riesgos que seguimos enfrentando dentro de la... ¿Eres uno tú? Disculpen, los que no tengan en mute su micrófono, ahí les pedimos de favor que nos ayuden con eso. Perdón, Mayra. No, está bien. Sin embargo, yo creo que uno de los principales riesgos que seguimos enfrentando dentro de la operación, y a lo mejor pues mis colegas no me van a dejar mentir, es que uno en su posición como fiscalista, pues no es el conocedor absoluto de los servicios que proporciona un proveedor. A final de cuentas, ese feeling lo va a tener más el área de abasto dentro de la compañía, la persona que está haciendo la requisición del servicio, y son ellos, pues, quienes en cierta forma le terminan pasando esa responsabilidad al área fiscal para determinar en qué caso sí debería de aplicar la retención o no, con un proveedor, y si existe alguna diferencia en cuanto a la interpretación de la aplicación de ese 6%, pues entonces a veces hasta te topas con que dentro de la misma compañía se ponen a apoyar más la postura del proveedor que la misma postura que está definida por la compañía. Sí, eso también es algo muy común, ¿no? Que en ciertos casos las mismas áreas operativas se ponen del lado del proveedor por la necesidad que tienen tal vez de sacar algún proceso o de sacar algún proyecto adelante y pues es el proveedor que siempre ha trabajado con ellos o es el mejor proveedor, etcétera, etcétera. Y sin importar eso, pues volvemos al tema de que desde el punto de vista de negocio, pues prevalece más que el tema de la aplicación estricta de la norma o la interpretación correcta de la norma. No sé aquí, David, Chuy, si quieran compartirnos algo también. Mira, yo pienso que, bueno, yo no he visto el caso tal cual como Ezequiel, de hacer un contrato o una cláusula. Sí hemos apretado a la gente de operaciones, al igual que cuando empezó este tema de las listas negras. Si nosotros detectamos a alguien que está en listas negras de SAT o en este caso de servicios que no aceptó la retención, estamos solicitando el cambio de... Y ahí la gente de operaciones se encarga de buscar un nuevo proveedor y cambiar. Estoy de acuerdo a cumplir las normas fiscales, a como lo vemos, ¿no? En otros casos, hemos analizado la operación y ahora con algunas de las respuestas que da el SAT, nos enfocamos más a cuál es el objeto de lo que, o qué el cliente, si realmente es un servicio personal o si realmente es un producto, por llamarlo así, como si fuera el caso de los contadores. Oye, me está dando un dictamen
o me está ayudando a hacer mis declaraciones. No es un dictamen, bueno, yo creo que no hay retención. Y ves un poco el enfoque de las preguntas y respuestas, creo que van en ese sentido. Aún y cuando hay algunas que se encuentran, creo que el sentido es ese, ¿no? Entonces, hacemos ese tipo de análisis. Lo que sí es que regresándome un poco, y tiene que ver con lo anterior, ha sido difícil porque mezclas a la gente operativa, a la gente de abastecimiento, nosotros, el cliente, y son demasiadas horas invertidas en un tema que de origen pudo haber sido más simple si hubieran sido muy claros, si hubieran dicho a toda prestación de servicio, independientemente de lo que sea, se aplica así. O poner casos específicos, ¿sabes qué? El caso de transporte personal también entra, el caso de pinturas o de mantenimiento, o sea, 3, 4 fracciones precisos más donde fueran muy puntuales. Como no es el caso, pues, se han llevado demasiadas horas de trabajo con proveedores, con abastecimiento, con asesores. En estos foros se invierte horas de trabajo. Sí. No me ha llegado el caso como Ezequiel. No hemos llegado a ese extremo. En nuestro caso tampoco ha pasado lo que comenta Ezequiel. Lo que sí, pues es una combinación de lo que tanto David y Daniel y Mayra comentan, ¿no? Por un lado interpretas lo poco que tienes y por otro lado vas con los expertos o con aquellos que tienen la relación directa con el proveedor, interpretan el servicio y a la luz de lo que nosotros tenemos vamos determinando aquellas que son o no aplicables para retención. Y prácticamente es lo que hemos hecho como ejercicio en la compañía. Ya. Fíjense que aprovechando este punto que estamos platicando y que lo comentó David, el tema de si en algún punto en realidad en lugar de estar recibiendo un servicio, estar recibiendo un producto, ¿ustedes qué opinan? Digo, y aprovechando una pregunta que hizo Mónica Tiburcia sobre el tema de la clave que se utiliza en los FDIs, o sea, ¿ustedes consideran que eso puede ser un elemento que ayude o que pudiera tal vez afectar para definir si se tiene que retener el impuesto o no? O sea, si es un contrato que estén utilizando las claves de un servicio, cuando en realidad pues lo que se está haciendo es una venta de un producto, pero la clave de productos y servicios de los FDIs pues se asemeja más a un servicio. ¿Ustedes han tenido un caso parecido? En compulsas con el SAT, a mí me ha tocado, no necesariamente tienen que ver con el 6%, pero son como cartas de invitación del SAT donde le dice, te puede decir a ti o le puede decir a tu proveedor, oye, ¿sabes qué? Esta clave de servicio no me suena a la actividad que tienes tú, y te piden hacer la cancelación de ese CFDI y reexpedirlo con la clave correcta. Nada más ahí se vuelve un poco más complejo en el método de pago, porque a lo mejor si tú habías usado pago diferido o en parcialidades, o habías utilizado pago de contado, ya tienes que utilizar como pago de contado. Pero me ha tocado nada más verlo en esos casos, que sí te pida una corrección el SAT. En serio, o sea, una compulsa en la que te cuestionan la clave de producto y servicio, realmente. Sí. Pero no realmente, no necesariamente que esa corrección de la clave de producto y servicio implique que se le tengan que retener el IVA, ¿verdad? Así es, ha sido como una revisión en general, no relacionado al caso específico del 6%, sino con la selección de clave del producto o servicio que pida la reexpedición del CFDI. Ya. ¿Y a ustedes, Cheque? Sí, ahí lo que te iba a decir, mira, digo, a mí no me ha tocado ese caso que te lo cuestionen, pero lo que tenemos que voltear a ver es el ambiente fiscal, cómo está ahorita el SAT en términos de recaudación, y que es formalista. Entonces, yo creo que sí hay un riesgo de que tenga un elemento el SAT para decir, oye, esto es un servicio, amén de que tú tengas elementos por otro lado del contrato y demás, que tú puedas argumentar que no lo es. Pues hay contradicciones dentro de la parte documental y sobre todo que al final del día el XML pues es el documento fiscal
que ampara la deducción en este caso de este gasto. Entonces, yo sí veo un riesgo en dejarlo de esa manera. Yo creo que lo correcto, y si quieres quitarte de cualquier situación, pues es pedir que te lo cambien y que realmente vamos a decir, la descripción del producto corresponda a lo que realmente te están vendiendo, ¿no? Sí. Yo quisiera hacer una aclaración ahí en lo que comentaba yo, Juan, del tema de si te vende un producto. Era por poner un ejemplo, vamos, pero hay servicios como el servicio de mantenimiento. No me acuerdo si hay una clave específica para mantenimiento en las claves estas de los FDI, pero imagínate que fuera servicios, nada más le pones servicios, es un servicio de mantenimiento, pero el que le hayas puesto servicio no quiere decir que forzosamente tengas que retener el 6%. Si nos vamos, por ejemplo, otra vez a las preguntas del SAT, hay dos encontradas, es la pregunta 2 y la 15. En la 15 te dice claramente que cuando hay un servicio de mantenimiento preventivo de vehículos, no hay retención. Y en la 2, desde mi punto de vista, la pregunta está mal estructurada. Habla de un servicio de mantenimiento de equipo de cómputo. Nada más que quien hizo la pregunta da la respuesta en la misma pregunta, porque dice que cuando pone personal a su disposición, pues automáticamente estás dando la respuesta, ¿no? Creo que en un mantenimiento el concepto pudiera ser servicios, pero tú puedes demostrar que es un mantenimiento preventivo del cual no está a tu disposición ese personal. Y digo, me baso un poco en esa respuesta de la pregunta 15 y de la pregunta 2, ¿verdad? Sí, que era un tema que también platicamos. Sí, en ese sentido yo creo que cometeríamos un error nosotros si quisiéramos sacarle la vuelta a esto y ponerle otro concepto que no es, ¿verdad? O sea, buscar, por ejemplo, en lo que te decía ahorita, un servicio, puse yo el ejemplo de un dictamen como un producto, pero la verdad es que es un servicio. Entonces, si tú buscaras un concepto en las claves de los FDIs, donde viniera un producto que se asemeje a un dictamen para ponerle producto y para salirte del 6%, desde mi punto de vista es un error. Yo creo que deben ser las cosas como son, tener el análisis completo de lo que está pasando en la operación, de lo que fue el servicio, y bueno, ya si determinas tú que no hubo una personal a tu disposición, pues no la retengas, ¿verdad? Sí. O si va en sentido a lo que ha respondido esa de sus preguntas y respuestas, pues no la retengas. Pero no trates de sacar de la vuelta inventando cosas que no son. Sí, no, y tal vez más allá de inventar cosas tratando de eludir la retención con una clave de producto y servicio tal vez más apegada a un producto, pues es que sí hay algunas operaciones en las que definitivamente, a pesar de tener ya tantos años con el catálogo de productos y servicios, no encuentras una clave adecuada, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues ahí es donde pues, se tiene que hacer esa reflexión o análisis que comentas, David, para definir si se debe de retener o no. O sea, no nada más porque sea un servicio, ya de facto te aplica la retención. Y bueno, pues igual y aprovechando esta pausa, pues no sé si vieron una pregunta que nos hizo Juan Carlos Valladares sobre la experiencia que han tenido, si han sabido de casos concretos de fiscalización sobre este tema de la retención del 6%, o si han sabido de cuestionamientos tal vez informales por parte de la autoridad sobre la parte de la retención. O sea, yo la verdad no me ha tocado un caso en el que directamente vayan sobre el tema de la retención del 6%. Tal vez en alguna devolución de IVA sí cuestionaron cuáles eran los proveedores a los que le retenías sin que necesariamente tuvieras que señalar cuál criterio aplicabas para cada uno de los proveedores. Pero no sé en su experiencia cuál ha sido el caso. No sé, Mayra, ¿te quieres empezar? No sé. Pues a mí con grandes contribuyentes, sí, con grandes contribuyentes, prácticamente los últimos meses viene un punto de cajón en donde te cuestionan o te piden más bien que identifiques esos proveedores que reportaste tú, que te prestan servicios, y dentro de ese universo que hagas la distinción de aquellos proveedores a los que les aplica la retención del 6% y a los que no, y pues que fundamentes. A lo mejor aquí un poco, pues en el fundamento pues está la misma disposición expresa en la ley, pero no sé qué tan válido sería en caso de una defensa ponerle
las preguntas frecuentes que sacó el SAT como tu argumento para decir si te aplica o no la retención, ¿no? Que sería el otro caso. Pero en temas de devoluciones de IVA sí han estado poniendo de manera constante ese punto a requerir. Ya. La misma experiencia para nosotros, exactamente lo mismo que has comentado, Mayra. Ha sido la experiencia con nosotros y también igual con grandes contribuyentes. Sí, desde la devolución del mes de enero viene eso, te preguntan de todos los servicios que digas si retuviste, si no retuviste, y si no retuviste, que digas el fundamento sobre el cual no retuviste. Digo, y las devoluciones fluyen, o sea, no es que te estén deteniendo ni te reteniendo una parte, lo que no sabemos es eventualmente qué van a hacer con esa información. Tal vez están haciendo un benchmarking, ¿no? Pues sí, tal vez ellos tampoco saben y están viendo a ver cómo lo van a auditar. Sí, Sí, de ahí la importancia de lo que dice David de poder llegar o darle el mayor alcance posible a los conceptos del CFDI con el catálogo de conceptos, de tal forma que pues ya tengas toda tu documentación alineada para que la autoridad no te cuestione el momento de que tenga un requerimiento, particularmente en el caso como nos ha tocado Mayra a mí en grandes contribuyentes para un trámite de devolución. Entonces, es cuidar desde el concepto en el CFDI, alinearnos al catálogo, poder tener el contrato si fuera necesario, y finalmente poder tener todo un entregable completo, ¿no? Y haciéndole así, pues al menos en nuestro caso no ha habido mayor problema, la autoridad nos ha dado el check, ¿no? Ya. Fíjate, Chuy, hace una pregunta Pedro Hernández en el chat de ¿qué pasa si no tienes personal a tu disposición? Y me imagino que esto va enfocado a cuando te prestan servicios y estás solicitando devoluciones, que ha sido la experiencia que nos han comentado en estos momentos. ¿Ustedes qué consideran que pudiera pasar? O sea, me parece que aquí el caso es que no vas a tener retención del 6% sobre IVA, pero sí vas a tener servicios de terceros. ¿Creen que pudiera haber alguna afectación en las devoluciones de IVA si eventualmente la autoridad quiere ver una oportunidad ahí para detenerlas? Yo creo que en base a lo que han contestado o comentado en las experiencias de Jesús y de Mayra, a mí me parece que sí te va a llegar tu requerimiento que menciones todos tus proveedores de servicios y por qué no le retienes. Si realmente estás seguro que no hubo una disposición de personal y ya hiciste tu análisis y va de acuerdo a lo que hemos comentado en un enfoque en base a lo que ha evolucionado este tema en estos 6 meses y a las respuestas del SAT, y determinas si estás segurísimo que no hay retención, pues simplemente le dices que no hay retención porque no tuviste un personal a tu disposición. Y yo creo que no debiera de haber problema, y de acuerdo a la experiencia y a los comentarios de Ezequiel, que solamente, hasta el día de hoy, solamente pareciera que están recabando información, no debiera haber ningún problema. El problema no sé si después en un segundo requerimiento o si con esa información regresen y te revisen exactamente, única y exclusivamente esas operaciones y ellos determinan que sí había disposición de personal, bueno, ahí sería otro caso. Pero me parece que de entrada, si estás seguro, la respuesta es esa, ¿no? En tu requerimiento. Ya, sí, o sea, te regresan por lo pronto, pero corres el riesgo de que eventualmente te quieran venir a cobrar esa cantidad que te regresaron, ¿no? Si no hiciste bien tu análisis, corres ese riesgo, ¿no? Sí, y ahí ustedes cómo ven, o sea, volviendo un poquito al tema del contrato, pero ya más en el sentido de que si se hace manifiesta o no la obligación de retener el IVA. O sea, yo, por ejemplo, me imagino que en algunos casos pudiera celebrar contratos de servicios y en ese mismo contrato señalar, oye, de acuerdo con las condiciones particulares de este contrato y el servicio que se está proponiendo, soy sujeto de que me retengas el IVA. ¿Ustedes cómo lo ven? O incluso señalar lo contrario, ¿verdad? De que de acuerdo con las condiciones del contrato y las circunstancias, no me aplica la retención. ¿Lo ven como un elemento que pudiera ayudar para ese tema de las devoluciones? Si fuera el caso que, es lo que creo yo, no sé si aquí en el foro hay abogados, si quiere alguien ayudarnos, pero desde mi punto de vista, si fuera el caso en que las dos partes están de acuerdo con la retención y que además hay evidencia de que debe de haberlo, creo que no hay ningún problema. Pero si fuera el caso en que las dos partes están seguras de que no debe de haber retención, lo dejaría en el contrato.
Yo creo que, en el contrato describiría el servicio, ¿verdad? Describiría de la forma en que se lleva, etcétera, pues, para que no haya una disposición de personal. No sé, digo, la verdad, eso es lo que creo yo, nunca lo he hecho y a lo mejor los abogados tienen alguna... Yo coincido también con David en ese sentido, ¿no? Coincido contigo, David, porque te pongo otro ejemplo que pudiera ser paralelo, pero que tiene esa posibilidad de aplicarlo. En el caso de compra de desperdicio, algún metal, lo que tú gustes, ambas partes están de acuerdo en esa posición de que tú al adquirir pues, hagas la retención, o al vender también lo hagas, te hagan la retención. Entonces, pues si ambas partes están convencidos, está tácitamente descrito en el cuestionario o las preguntas que está sujeto a retención, ubicas bien el caso, no habría ningún problema en que lo soportes de esa manera, ¿no? Ya. Pues sí, ahorita le pedimos apoyo a uno de los abogados que está en el foro. No sé, Cheque, tú también ibas a comentar algo, perdón. No, que digamos que no sé si tanto decir, oye, me aplica o no me aplica la retención, sino yo creo que más bien la afirmación de si existe o no disposición de personal y, bueno, ya lo de la aplicación de retención es una consecuencia de eso, ¿no? Oye, sobre el planteamiento que hacía Mónica de la parte esta de la clave de servicio, yo te iba a decir, hay un tema operativo que se relaciona con ese punto que ella pone sobre la mesa, que qué pasa cuando en una factura te ponen servicios y te ponen productos. Ya. O también cuando por temas de sistemas, vamos a decir que el sistema en lugar de permitirte marcar vamos a decir, la retención a nivel factura, solamente te permite marcar la retención a nivel proveedor. Luego entonces, ¿qué sucede? Que vamos a decir, por ese tipo de cuestiones, pues tienes que, vamos a decir, que tomar decisiones, decir, oye, ¿qué pasa si yo no puedo separar? Y sobre todo cuando el proveedor no te quiere separar en una factura el servicio y en otra factura el producto. Pues bueno, pues ahí las soluciones pues son prácticas, son separar las cosas, dar dos números de proveedores, uno que sí tenga retención o tenga retención. Sin embargo, en la práctica, pues es normal que también al momento de estar seleccionando, que lo hace pues, el equipo, vamos a decir, de compras o de requisiciones, oye, esta lleva retención, esta no lleva retención, pues ahí también, a pesar de que tú puedas dar las pautas y definiciones correctas, se pueden dar errores, ¿no? Ok. No sé, alguno de los abogados que quisiera darnos aquí su comentario sobre lo que hemos estado platicando. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Hola. Oye, mira, con relación al comentario, y si me permiten, sí me gustaría comentar, y muy atinado, como lo comentó David, pues sí es bueno a lo mejor señalar en el contrato. Sin embargo, yo no recomendaría quedarnos nada más en eso, en el contrato, decir, si entendí bien lo que comentó David, es una cláusula en la que diga que me comprometo a no retenerte, o sea, que las partes se pongan de acuerdo a la no retención. No. Bueno, creo que eso lo dije yo. No sé si David lo concluyó, pero bueno. Bueno, a lo mejor es la idea. Sí. No, lo que yo decía es que no es recomendable. Sí. Lo que haría en el contrato es describir muy bien la operación. Oye, es un personal que va a ir a hacer una limpieza de una maquinaria, va a estar 2 horas, 3 horas, se va, el entregable es se le paga así, etcétera. Pero dejar ahí que no le vas a retener o que sí le vas a retener, desde mi punto de vista, no es recomendable. Perfecto. Yo entonces coincido totalmente con David. Disculpa porque había entendido, a lo mejor me quedé con la idea de Juan, pero pues bueno, eso en la cláusula pues a lo mejor se puede poner, pero sin embargo la obligación deriva de una obligación en la ley. Entonces coincido con David, ser muy precisos en la descripción del servicio, que no hay una disposición de personal, que no va a haber una instrucción, no va a haber una revisión tampoco. Entonces, más que nada, al ver los elementos o que no se dan los elementos, al menos de forma a nivel de definición de concepto en el contrato, para no cuadrar o no caer en el supuesto normativo. Entonces, ahí sí nos podemos salir un poquito del lado de la disposición o de la obligación de cumplir con la disposición. Sin embargo, si quieren incluso incluir esa cláusula diciendo
pues que no están, o están de acuerdo en el no retención, etcétera, pues se puede agregar. Sin embargo, en mi punto de vista, a lo mejor eso sería letra muerta en caso que como quiera caigas en el supuesto. Entonces, otra vez, y no quiero redundar, coincido con lo expuesto por David en el sentido de que vamos a tratar de dejar muy bien definido de qué se trata el servicio y que no hay en ninguna forma una disposición de ese personal, entendiendo por disposición del personal lo que nos ha venido dando tanto la ley, la práctica, las mismas disposiciones normativas del SAT, y que evidentemente no encuadramos en el supuesto. Más bien cuidar eso. Si está la cláusula en donde nos ponemos de acuerdo, pues qué bien, pero no quedarnos o no recaer en esta cláusula nada más. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Incluso en el artículo mismo, perdón, incluso en el artículo mismo menciona ahí, ¿no? Que independientemente de la denominación que se le dé en el contrato. Yo creo que el contrato, como bien dice Jorge, sí te puede ayudar, pero yo creo que en sí la operación, la documentación de la operación, la trazabilidad de la operación es lo que te va a salvar para determinar si hubo o no hubo una disposición de personal. Ya. Sí, fíjense que hace una pregunta también interesante, Fausto, en el chat, sobre que si pudiera afectar en algo, si en el CFDI se facturan horas, jornadas, aunque en algún contrato se haya fijado un precio para que el SAT pueda determinar si aplica la retención o no. O sea, te estoy cobrando horas, pero por otra parte estoy diciendo que no estoy poniendo a disposición de personal para ti. Entonces, ¿ustedes lo ven como un factor para que diga el SAT invariable que te aplique la retención porque estás facturando horas o no? No sé, Cheque, Mayra. En mi caso particular, donde sí he visto que facturen utilizando tal cual el concepto de jornadas y horas, ha sido con las empresas que específicamente te dan un suministro de personal, un outsourcing. No tanto que me cobren un monto fijo total cada mes, pero a las que formalmente por mí me están haciendo el servicio de suministrarme personal. Entonces, en ese caso, pues sí ha procedido la retención de IVA. Ya. Que sería lo lógico, ¿no? Sí. En esos casos que comentas. Digo, pues se me haría muy curioso un caso en el que te estén cobrando horas y jornadas y al final del día hayas acordado un fijo. Que, oye, pues realmente está a disposición el personal o no, como para que estés cobrando horas y jornadas. Pero bueno, ahí habría que evaluar ese caso. Y no habría sé que ver, bueno, yo, perdón, así de entrada, si ves eso en la factura, pareciera que sí es un outsourcing. Habría que ver bien la operación. Mira, ahorita yo creo que a todos nos ha pasado o nos pasó con los dictámenes financieros, ¿no? O dictámenes fiscales. Hay un costo de X cantidad y al final te cobran horas invertidas extras, ¿no? Pero sigue siendo el mismo servicio del dictamen financiero o del dictamen fiscal. Sí. No sé si ese sea un ejemplo que pudiera asemejarse a lo que comenta Fausto, pero desde mi punto de vista sigue siendo el mismo servicio. A lo mejor la primera factura decía el 50% de la auditoría, la segunda el otro 50% de la auditoría y una tercera factura, oye, horas invertidas extras X cantidad por la auditoría tal, ¿no? Sí, fíjate que a mí se me ocurre tal vez, por ejemplo, la asesoría que damos en los despachos o alguna consultoría en la que pues se facturen horas, ¿verdad? No sé si pudiera ser el caso y que esas horas pues estén limitadas a un fijo. Pero bueno, ahí tendríamos que ver. No, es que yo ahí la duda que tengo, digamos que no sé si que más allá de que si el precio es fijo o es variable, realmente cuál es el servicio como y si existe o no disposición de personal para efectos de determinar si en el caso que comenta Fausto pudiera aplicarte o no la retención. O sea, no sé si realmente el elemento de que hay un precio fijo al inicio y que luego las facturaciones vengan con esos conceptos, digamos, sea suficiente. Yo creo que a lo mejor hace falta un poquitito más de información para entender bien ese caso, pero vamos a suponer que si no fuera un caso de retención y en la factura dice horas, yo también coincido en que podría haber ahí un riesgo. Yo creo que la mejor explicación que pudieras tener ante el SAT es la que no tienes que darle, ¿no? Sí.
Totalmente de acuerdo. Y ustedes han visto, ahí continuando con la otra pregunta de Fausto, que exijan las constancias de retención. Digo, en mi experiencia, ¿no? Y me parece que a este caso le aplicaría lo mismo de que la factura hace las veces de constancia de retención, o en el peor de los casos, pues tendríamos hasta enero del siguiente año para expedir una constancia. ¿Ustedes qué han visto? En el caso de las retenciones, cuando no venía expresamente señalado dentro de la factura y pasó el periodo que venía de facilidad dentro de miscelánea, nosotros sí hemos tenido que emitir las constancias de retención. Se han adjuntado a los trámites de devoluciones de IVA, pero porque el nivel de revisión que nos pide el SAT en esos casos es como que todo el flujo de información de cómo está registrado en la contabilidad, cómo viene la orden de compra, cómo viene el CFDI emitido por el proveedor y cómo viene la salida de efectivo en bancos, o sea, el momento en que tú le pagaste al proveedor. Y ahí es donde se va a generar una discrepancia entre la factura que recibiste originalmente del proveedor contra el pago, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor esos casos se tuvieron en los primeros meses en que entró en vigor esta disposición. Y pues aquí, ¿qué es lo que pasa? Perdón, no te libras de la obligación de emitir la constancia cuando esta retención no viene expresamente desglosada dentro de tu comprobante fiscal. Entonces, ese fue el caso donde, en nuestro caso, sí emitimos la constancia. ¿Y en tu experiencia, tú les ha tocado? Perdón, ¿alguien más? Sí, a mí no me ha tocado que nos hayan pedido la retención, solamente un proveedor, perdón. Pero desde mi punto de vista, sí está un poco en el aire, porque la facilidad de beneficios fiscales habla del arrendamiento y prestación de servicios de honorarios, vamos. Y sí menciona el artículo 32, fracción quinta, de manera general, pero en alusión a la fracción, ¿qué es? Inciso A, inciso, a ver, déjame ver si lo tengo por aquí. Es el inciso 2, ¿no? El inciso A del artículo 1. Hace referencia a eso, pero no viene ya la otra fracción o el otro inciso donde viene la retención de este 6%. Entonces, desde mi punto de vista, pareciera que sí debiéramos despedir la constancia de retención. Ya, tendríamos que estar despidiendo las constancias. En tu caso, Chuy, ¿qué experiencia has tenido? Fíjate que ha sido combinada la experiencia porque en un inicio o a principio de año te pedían, al igual que otro tipo de retenciones, tanto constancia como el comprobante, ¿no? Actualmente, pues al ya tener, o vamos a decirlo así, el CFDI como tal es la constancia ahora, ¿no? Entonces, ese ha sido el comportamiento histórico en relación con los trámites de devolución. Ya, pero fíjate que sí es interesante lo que comentas. Es que sí venimos con esa tendencia pero siempre haciendo, porque había honorarios y renta, y la mayoría de la gente, o muy poca gente, compra chatarra, ¿no? Entonces, oye, honorario, renta, pues está la facilidad de que se viene de comprar. Sí, y nos ha tocado que a pesar de que... Pero esta obligación de 6% no viene ahí en ese beneficio, desde mi punto de vista. Sí, no lo establece, y en ocasiones, incluso con la desperdicio te lo piden, a pesar de que pues existe esa facilidad para poderlo mostrar a través del CFDI. Entonces, pues tienes esa dualidad, ¿no? Sí. Pues sí, tal vez ahí sea un área de oportunidad para que pues la autoridad modifique esa regla, ¿verdad? Y que dé también la facilidad de que se considere. De hecho, debería decirlo en todos los casos en los que se expida un CFDI para una operación que esté sujeta a una retención del artículo 1A de la ley del IVA, pues ese CFDI hace las veces de constancia, en lugar de señalar fracción por fracción cuál sí, cuál no. Pero bueno, pues ahí... Aquí tengo la regla, el artículo es el 1.S y menciona, voy a leer los primeros renglones nada más,
Dice, las personas morales obligadas a efectuar la retención del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado en los términos de los artículos 106, último párrafo, y 116, último párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, y 1A, fracción 2, inciso A, y 32, fracción quinta de la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, claramente menciona solamente la fracción 2 del artículo 1A, el inciso A, que el inciso A es honorarios y renta. Ya. Mi punto de vista, cuando dice y 32, fracción quinta, que es la obligación de hacer la retención, pero a los que les están dando los beneficios es únicamente a la fracción 2, inciso A. Ya, pues ahí los que no estuviéramos haciendo constancias de retención, pues ya nos metimos en una tarea titánica de hacer todo lo que va del año, ¿no? Bueno. Y hay otro tema ahí que no sé, pues tiene que ser electrónico, no hay un complemento para esto. Sí, pues vamos a ver cómo... Yo pensaría que van a actualizar la regla, ¿no? Sí, es muy probable, Pero el tema es que si no levanta la mano alguien para señalar que está esa omisión, pues se va a venir algo como lo que sucedió en aquel entonces con los complementos de pago, que estabas ahí en el limbo si los hacías o no los hacías, y cómo los hacías, ¿verdad? Entonces digo, esperemos que se resuelva. No sé, Cheque, si tú tengas algún comentario. Pues no sé, yo lo que tengo duda, estaba buscando ahorita el anexo de formas y formatos. Yo según yo ya no existe la constancia como tal, entonces pues no sé cómo puedes emitir, cuál es la validez que vaya a tener un documento del cual ya no está en ese anexo. Sí, totalmente de acuerdo. Digo, aquí el tema es que, pues de cierta forma lo ha venido a sustituir el CFDI de retenciones y pagos. Entonces, como que esa ha sido la salida práctica para ese tipo de temas. Pero definitivamente hay una omisión por parte de la autoridad que tal vez se resolvería de manera muy sencilla. O sea, simplemente señala que todo CFDI en el que contenga retenciones hace las veces de constancia. Pero no, quieren meterle la obligación tanto al que expide el CFDI como al que recibe el servicio para que emitan los dos un documento en el que se ampara la constancia. Pero bueno, ahí son de los temitas que están pendientes de resolver. Sí, definitivamente tienen que resolverlo, ¿no? Porque como bien dice Cheque, la forma ya no existe, y en el CFDI, si quisieras hacer un complemento de retención, pues tampoco hay un formato, ¿no? No hay una guía, vamos, en el anexo 20. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjense que algo que hemos estado platicando mucho es el tema de las preguntas frecuentes. Y la verdad es que siento que ya quedó en el olvido o simplemente no se ha vuelto a ver el tema del criterio que sacó la Prodecon con relación a este tema. ¿Ustedes cómo lo han visto? ¿El aplicarlo o no aplicarlo? ¿O es basarse principalmente en las preguntas frecuentes y en las vivencias? ¿Qué opinan? ¿Nadie? A nosotros nos llegaron algunos proveedores con el criterio de la Prodecon, pero pues vuelves a lo mismo, ¿no? Realmente, en el caso de una revisión del SAT, pues quedas indefenso, ¿no? O sea, ¿qué tanta validez va a poder tener en un medio de defensa lo que diga Prodecon contra lo que diga el SAT? Digo, eso es lo que me ha tocado. Ya. Uy, ¿quieres comentar algo? Sí, fíjate que, bueno, es que el criterio de Prodecon te habla de disposición o no disposición, ¿no? Pero yo creo que el mandante, aunque no fuera propiamente ley per se, pues están las preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, prácticamente de ahí nos estamos basando para poder determinar un criterio, ¿no? Oye, te mandé una liga. Pienso, por ejemplo, en las siguientes preguntas. ¿Sí? Sí puedes entrar, pues estamos hablando de retenciones. Juan, ¿tienes abierto Te mandé una liga por WhatsApp, a ver si puedes entrar. Gustavo, no sé si lo pueda hacer. De retenciones de IVA, pero está muy interesante. Ok. Bueno. Comentaba entonces que pues, prácticamente la base es el cuestionario, ¿no? La pregunta y la respuesta. Pensaba
hace un momento por ejemplo, en el caso de los meseros, cómo pretenden hacer una distinción en el objeto del servicio, ¿no? No lo mismo nada más decir, oye, aquí tengo cierto alimento para mis empleados, entrega, ahora sí que haz la función de servicio de meseros, ¿no? A decir, oye, te ofrezco todo un gathering o te ofrezco la entrega del alimento, y voy a utilizar a mis meseros para podértelo hacer llegar. Entonces, esa simple distinción es la que te lleva a no retener. Entonces, pues, el único soporte que tiene disponible, pues prácticamente es el cuestionario, ¿no? Las preguntas y las respuestas. Sí, que es uno de los casos, ¿no? Que ahí están contemplando el tema de los servicios ahí que están involucrados con la venta de alimentos. Que ahí también podemos ver casos de lo que platicamos hace ratito de la distinción que se hace entre los mantenimientos, que ya lo abordamos, pero también algo importante, el tema de los fletes. Entonces, si vemos situaciones que tal vez nos pudieran ayudar a concluir, en otros casos, si aplica o no la retención. Pero vemos más soporte para tomar una decisión en las preguntas frecuentes que en el criterio de la PRODECON, ¿no? Sí, es que digo, particularmente a mí no me gustó porque, pues digo, eso que dice ahí, pues, sí lo sabemos todos, que el antecedente era la subcontratación de personal. Desafortunadamente, porque así llegaron todos los proveedores cuando te daban su argumentación y se remitían al 15A de la Ley Federal del Trabajo, decían, bueno, es que ese tema, honestamente, pues ya está superado. Estamos hablando que, vamos a decir, crearon un concepto de subcontratación fiscal que se desapartó totalmente de los criterios laborales. Entonces, como que querer volver a regresar a ese punto, decimos, esta es una figura totalmente diferente. Entonces, yo, partiendo de ahí, pues desafortunadamente a mí no me gustó mucho el criterio que sacó la PRODECON y yo no lo estoy considerando absolutamente para nada. Sí, tal vez de cierta forma se pescaron de un tema que en teoría ya estaba abordado o superado, y resulta que pues a estas alturas tal vez no necesariamente era así, ¿no? Y era meterle más complejidad a la fórmula para definir si tenías que retener o no. Pero bueno, no sé, los demás, Mayra, David. Voy de acuerdo con los dos. Realmente no era muy claro. Desde mi punto de vista tampoco era muy claro. Más bien, creo que ha evolucionado esto con las preguntas, ¿no? Y con el enfoque que da ahí las respuestas, aún y cuando encontramos 3 preguntas que se contraponen o casi se contraponen con otras 3 muy similares, pero fuera de eso creo que el enfoque que están tratando de hacer es aclarar y el tema de la subcontratación y aquellos donde iniciábamos en enero y que veíamos la exposición de motivos, y después dijeron, oye, pues la exposición de motivos la cambiaron y después los abogados decían, pues no es válido, ¿no? Meter ahí la exposición de motivos para poder decir si va o no retención o si de lo que está hablando era de subcontratación. Entonces, yo creo que ha evolucionado más por el tema de las preguntas y respuestas, desde mi punto de vista. No, y probablemente siga evolucionando, ¿no? Que sigan metiéndole más preguntas, más aclaraciones, pero aquí tal vez lo que preocupa un poco es que lleguemos a encontrarnos casos en los que cambien el criterio, ¿no? O sea, que uno ya había definido que, ¿sabes qué? Sí te tengo que retener como proveedor, y resulta que no. Ahora salió una pregunta en la que casualmente ya no te tuve que retener. ¿Ustedes visualizan que pudiera haber más casos de ese tipo? Yo creo que a medida de que las preguntas se estructuren adecuadamente, no debería de pasar. Pero si la pregunta no se presenta, no se estructura bien, como es la pregunta 2, en lo que les comentaba hace rato, pues claramente le está dando la respuesta. A lo mejor en tu idea es un servicio muy de mantenimiento preventivo, pero si le estás poniendo ahí que están poniendo a tu disposición a la gente, pues te van a contestar que sí tienes que retener. Creo que debe ser la pregunta un poco más estructurada, con una explicación tal como suceden las cosas. Y eso nos va a ayudar a que bueno, si dicen que sí o que dicen que no, bueno, si la estructura es a lo que está pasando y a lo que generalmente pasa. Porque hay operaciones de servicio muy puntuales que cada empresa o cada contribuyente tiene, pero la mayoría las usamos todos, ¿no? Sí.
Los servicios de vigilancia, los servicios de mantenimiento, los servicios de personal, el flete, son operaciones muy comunes. Ahí si estructuramos bien las preguntas o si vamos a hacer una consulta bien estructurada, no debería de haber ningún problema en la conclusión a la que lleguemos. Entiendo que habrá otro tipo de servicios muy puntuales que cada contribuyente tenga y que pudieran ser de diferente, el análisis muy complejo, vamos, o más complejo que las demás. Sí. Sí, fíjense que ahorita estaba pensando en cómo se originarán esas preguntas frecuentes, ¿no? O sea, me parece que hace falta una comunicación o aprovechar los distintos gremios por parte de la autoridad para poder hacer unas preguntas que realmente sean aterrizadas, que sean congruentes. Déjame, voy a medirme el azúcar. Mañana será otro día. ¿Eh? Pues, ¿qué hago, marrón? Disculpa, Juan Carlos, ¿tienes el micrófono prendido? Pero bueno, yo estaba pensando en eso, de que tal vez aquí algo que pudiera tomar la autoridad para llegar a conclusiones, pues sería acercarse con los gremios, acercarse con INDEX, acercarse con el CENIME, acercarse con el Instituto de Contadores y tratar de hacer planteamientos de preguntas frecuentes o reales, ¿verdad? Porque a mí ahorita, viendo algunas preguntas, me da la impresión de que, oye, no sé si se las están sacando de la manga, tomándose un café ahí en la mañana en el SAT, y dicen, oye, estaría bien meter una pregunta frecuente de estas, ¿verdad? De este tema. Y vemos, como comenta David, que hay preguntas que se contradicen. Entonces, digo, pues ojalá veamos algo pronto que nos ayude a tener otra plática sobre este tema pronto. A mí lo que me preocupa de este tema y se relaciona con la pregunta que pone Mónica Tiburcio es que basemos toda nuestra aplicación de la retención en cuestión de las preguntas frecuentes cuando esta no tiene ningún carácter vinculante. Y a la hora que me vengan a hacer una auditoría, yo les mira, es que tú dijiste, ¿y eso qué? O sea, eso no tiene ninguna validez. O sea, a mí sí me preocupa que basemos todo en eso, cuando en realidad yo creo que no es una mera referencia nada más. Sí, que de hecho es algo que también preguntaba al principio Luis Casarini, que aquí lo traía anotado, con la finalidad de tocarlo pues ya en estos minutos finales de la sesión, que pues realmente qué tanto te vinculan las preguntas frecuentes. O sea, hemos visto que han borrado anteproyectos de reglas misceláneas o cosas parecidas y pues esto nos puede afectar también en las preguntas frecuentes, que de un día para otro nos encontramos otra versión. Entonces, pues la verdad es que yo pienso que como cualquier publicación por parte de la autoridad nos tendría que dar un beneficio. Pero pues aquí sí necesitaríamos tal vez la intervención de alguno de los abogados para que pues nos ayude a confirmar esto, ¿verdad? Si realmente nos daría un beneficio, nos ayudaría en algo o no. Mira, es que se hace mucho alusión a la regla 1.8, ¿verdad? La miscelánea que dice que todo lo que se publique en el SAT va a tener efectos, pero esa regla dice, bueno, si mal no recuerdo, habla del tema del trámites. Entonces, pues yo no sé si esto califique como una especie de trámite para poderle dar cabida a esa regla, o de qué manera esa regla nos podría ayudar a, vamos a decir, a hacer más extensiva su aplicación a otros casos. Sí, tienes razón. Pero también hay que recordar bueno, perdón Luis, nada más antes un comentario. También hay que recordar que están las resoluciones particulares que da el SAT, que también las publica en su página. Y me parece que tienen la misma naturaleza que estas preguntas frecuentes. Pero bueno, no sé Luis, si nos puedes apoyar. Yo creo que no tienen un carácter vinculativo como tal, o por lo menos esa es mi interpretación, es decir, no son de aplicación obligatoria. Pero no debemos olvidar que los secretarios de acuerdo, los magistrados, etcétera, quienes van a resolver los asuntos, son gente. Y sería un tanto ilógico por parte de la autoridad argumentar en contra de un criterio público. Lo que probablemente pudiera pasar es que cuando cambie el criterio, pues también cambie la publicación. Entonces,
Resulta que al momento en que lleguemos al litigio, posiblemente la página ya no esté con el mismo texto o con las mismas características que estaba cuando tomamos la decisión de negocios. Entonces, posiblemente lo que valga la pena sea documentar contemporáneamente la toma de decisiones, cuál es el criterio vigente en la página, imprimiéndola, que aparezca la firma digital, el sello digital de cuándo fue capturado, etcétera, para de alguna manera tener evidencia de cuáles fueron los elementos bajo los cuales se tomó la decisión de X o Y postura, ¿no? Bueno, disculpen. Yo coincido ahí con lo que comenta Luis. También un poco con lo que dice Ezequiel. Digo, no tenemos, a lo mejor nos hemos estado enfocando, o por lo menos yo, en la evolución de lo que han estado contestando en las preguntas frecuentes y lo que hemos visto en la práctica. Pero sí, no podemos dejarlo todo en eso, ¿verdad? Hay que hacer nuestro análisis, hay que hacer nuestro documento, mapear la operación y ver si podemos llegar a la conclusión de que no hay una disposición de personal. Y además, si vamos a tomar como herramientas estas preguntas y respuestas, pues bueno, dejar ahí la hojita. Oye, ¿sabes qué? Pues no fue una locura de David Garza. O sea, yo pensé esto, mapeé mi operación y el SAT tenía más o menos la misma opinión y aquí está. O sea, yo creo que no es una locura, ¿no? Por lo menos para que el día que venga la bronca tengas con qué defenderte, ¿no? Ok. Bueno. Bueno. Me voy a, ahí ahorita estaba viendo aquí en lo que ponen en el chat y José Alfredo Jiménez puso la liga del CFDI de retenciones. A lo mejor vale la pena que se echen un clavado ahí para el tema de la retención, ¿no? Si tuviéramos que hacer la constancia. Ya. Es un complemento. Sí. Bien. Sí. Pues aquí están llegando un par de comentarios adicionales. Bueno, uno es de Cheque, Fernando también nos comenta. Y yo creo que eso de Fernando lo platicamos. Aquí hay un tema que está tocando Benjamín Valenzuela sobre si ustedes ven que el hecho de poner disposición de personal a favor de una persona pudiera conllevar obligaciones laborales, que digo, como comentabas, Cheque, este tema de la parte laboral se supone que ya está visto, ¿no? Y ya desde muchos años. Pero ¿ustedes creen que con esto se pudiera revivir el tema de la parte laboral? Chuy, David. Mira, no soy el experto laboral. Yo de entrada pensaría que sí, pero la verdad no. Ok, sería como, digo, estoy de acuerdo, ninguno de nosotros somos, bueno, por lo menos lo que yo sé es que seamos abogados y que practiquemos la abogacía y menos en la parte laboral. Pero, ¿creen que valdría la pena hacer de nuevo un repaso sobre la parte laboral o no lo ven así? Yo creo que sí, porque a lo mejor en su momento cuando se hizo la revisión para ver el análisis de subcontratación, pues es un análisis que a lo mejor ya tiene 2 o 3 años que se hizo y convendría revisar de nuevo, pero para ver si tenemos algún proveedor que en su momento no existía, es un proveedor nuevo, o un proveedor que está fuera del radar y bajo la estructura del servicio que nos está prestando pudiera caer en un tema de subcontratación. Ya. Digo que es algo que, digo, en varias oportunidades hemos tenido, tal vez los que estamos compartiendo grupos con Alfredo Esquivel, que hace mucho énfasis en la parte del cumplimiento, del compliance de las empresas. Entonces, pues son de los pasos que tal vez tendríamos que ir tomando a la hora de decidir si aceptamos o le damos entrada a un proveedor, ¿no? De que, oye, pues el tema de cómo está desde el punto de vista laboral, que estemos cubiertos, el tema ahora de la retención y pues todos los demás requisitos que tengamos que cubrir. Pues es un buen punto, Mayra, ahí que al momento de estar contratando con alguien nuevo, pues hacer ese análisis también, no darlo por un hecho que ya estamos cubiertos. No sé si tengamos alguna otra duda.
Ya estamos cerca de las 9:30, que es el tiempo que habíamos considerado para el evento, para la sesión. Sí, yo quiero un comentario en relación con lo que comenta Fer, porque ya van más o menos van dos comentarios en el mismo sentido. Okay. Mira, en relación con el tema del transporte, que dice que, pues, como que porque había duda, que realmente no es un tema de duda, tiene que ver con las preguntas frecuentes. Y tiene que ver con la cuestión de que dice que si la gente, si la aplicación es literal o no, no tiene nada que ver con la literalidad, tiene que ver con el tema de la gestión de riesgos. No es lo mismo si tú eres un fiscalista de empresa y tienes que asumir riesgos por parte de la compañía, así eres un asesor, así eres el fiscalista del proveedor, porque aquí es donde empezamos a contrapuntar las posiciones. Yo desde afuera, pues a mí me resultaría muy fácil decir sí o no, pero la realidad es que los que estamos adentro son los que tenemos que lidiar con los riesgos. Entonces, puedes adoptar posturas, como decía David, un poquito más agresivas o un poquito más conservadoras. Todos al principio arrancamos con una postura en el extremo de decir, pues mira, no vamos a tener tiempo de aquí al 1 de enero de revisar todas las operaciones y poder definir cuáles se aplica la retención y cuáles no. Vamos a empezar reteniendo con todo y poco a poco vamos a ir analizándolo, ¿no? Entonces, digamos, no va por ahí. En relación a la pregunta del transporte, que es uno de los temas que teníamos por ahí, ya están contrapunteadas la pregunta que se refiere a transporte de personas y la que se refiere a transporte de bienes. Me preguntan cuál es la diferencia entre las dos. Pues la única diferencia es que en una transportas personas y en una transportas bienes, pero el servicio es el mismo. ¿Por qué tendría que haber una diferenciación? Decimos, ¿sabes que en la de autotransporte terrestre de bienes ya hay una retención? Eso no pareciera ser que tendría que ser el driver para decir que en esa no me aplica la retención porque ya hay una retención. Si estamos diciendo que la retención va referida al servicio. Hay 3 elementos en esos casos, en todo lo que son autotransporte. Bueno, más bien dicho, en todo lo que es transporte. Tú tienes 3 figuras: un conductor, un chofer, un piloto, un capitán, lo que sea. Es decir, hay un conductor de un vehículo. Y eso lo vas a tener en muchos tipos de transporte. Después lo que tienes es un vehículo, que puede ser un ferrocarril, que puede ser un tractocamión, que puede ser un autobús, y un avión y demás. Hay un montón de vehículos que van a caer en los conceptos de transporte. Y al final tienes un objeto de transporte, que normalmente van a ser o personas o van a ser bienes. Y esos 3 elementos, así como tal, se configuran en la pregunta inicial que hace, que desafortunada desde mi punto de vista, donde habla del transporte de servicios de personas, donde el SAT concluye malamente, me parece, que el chofer está puesto a disposición de la empresa, lo cual para mí es incorrecto, pero ellos interpretan que sí. Entonces, si el SAT en ese caso te dice que aplica la retención, pues esos elementos que se acabo de mencionar, estos 3 elementos se configuran en todos los tipos de transporte, porque siempre hay un conductor, hay un vehículo y hay un objeto del transporte. Y si el SAT concluye en su pregunta que aplica la retención, entonces, ¿cuál es la diferencia contra los demás casos? No hay ninguna diferencia. Entonces, no es un tema de duda, es un tema de, entonces, ¿qué es lo que está interpretando el SAT? O sea, ¿cuál es el riesgo que tienes ahí de que el SAT o te voltee las preguntas como lo ha estado haciendo y que un día te diga, ¿sabes qué? Aquí debiste haber aplicado la retención. Oye, es que no, ya tengo la retención del 4%. ¿Y dónde dice que la del 4 es excluyente con la del 6? Entonces, eso es un poquito va para allá. No es una cuestión de aplicación de literalidad o de que si tenemos duda o no tenemos duda, ¿no? Sí, no, excelente punto, Cheque. Digo que es algo de lo que estuvimos viendo antes de la sesión y la verdad es que pues algo que llama la atención, que haya en las mismas preguntas frecuentes criterios encontrados para situaciones similares y pues sí, de cierta forma valdría la pena que en algún punto la autoridad rectifique, ¿verdad? Que oye, me estás cargando una obligación cuando realmente no estoy en el supuesto, simplemente porque tú tienes una pregunta que me estás diciendo que lo debo de considerar para la retención sin decirme cuál es el fundamento y un análisis real, sino un simple razonamiento muy breve y ya me metiste al aro. Entonces, pues, por lo visto, pues, pudiéramos decir que no deberíamos de basar nuestra decisión para dejar de retener por el simple hecho de que ya tengo otra retención de por medio. Sin embargo, pues ya de cierta forma la autoridad nos está diciendo que esa es la conclusión que debemos de aplicar. Y también vemos casos en los que pudiéramos apoyarnos con las preguntas frecuentes, como por ejemplo el tema de la pregunta esta de los servicios de construcción, y aplicar esa conclusión para
para situaciones similares. Entonces, digo, pues sí ha estado muy interesante la plática. No sé los demás si quieran comentar algo. Nada más para adelante, Jesús. Gracias, David. Yo por mi parte coincido con Cheque en ese sentido. Quizás el tema, por ejemplo, de la retención del 4% lo infieres porque no tienes muchos elementos simplemente, pero pues, la esencia de ambos servicios es poner un chofer, como bien señala Cheque, y un camión, que son los argumentos de un recurso que tú otorgas, como en los que señala la respuesta de las preguntas aquí del SAT, ¿no? Eso por un lado. Y, por ejemplo, en la parte de la construcción, meditaba yo en la parte de decir, oye, pues es como una especie de despacho, ¿no? En ese sentido veo esa similitud porque puede ser un despacho de arquitecto, de diseño, de proyectos de construcción, o un despacho de contadores, de abogados, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la esencia es similar y puedes estar alineado a una interpretación, otra vez limitada, acotada a lo que nada más el cuestionario te permite interpretar, ¿no? Porque no tienes más elementos que los que ahora sí que tienes disponibles en el cuestionario y que te permiten inferir en esos detalles, ¿no? Ok. Muchas gracias, Chuy, también. Nada más como para complementar lo que decía Ezequiel, y lo vimos en el grupo cuando íbamos a hacer este evento. De hecho, nos comentaba Juan en algunas preguntas que nos hizo si realmente los que hacían la retención tenían la convicción de que iba a la retención o no. Y en la plática, pues realmente en algunos casos no tenemos esa convicción. En el caso de fretes, voy a hablar de mi experiencia. Desde mi punto de vista era muy claro que los fretes no debiera de haber una retención. Hicimos un análisis, interpretamos lo que decía ese artículo, buscamos qué pudiéramos hacer. Y luego después también, como bien dice Ezequiel, no podemos poner en riesgo a nuestra cliente o nuestra empresa por una simple interpretación, y tampoco puedes poner en riesgo el negocio. Entonces dices, oye, tengo todos los elementos para decir, o según yo tengo suficientes elementos para decir que no hay retención en el caso de fretes. Pero si retengo porque me voy a ver muy conservador, voy a parar la planta o voy a parar la proveeduría. Entonces pones en la balanza el negocio contra el soporte o documentación que tienes y tomas una decisión. Pero la decisión es fácil porque o de un lado o de otro lado te va a pegar. O te pega en la operación y en el negocio, o te pega en el lado de contribuciones, ¿no? Sí. Entonces, bajo ese escenario, pues las decisiones se tienen que tomar y se tiene que hacer un buen análisis, no solamente de la interpretación fiscal, sino del negocio. ¿No? Entonces, sí no es tan fácil determinar una interpretación y bloquear el negocio, ¿no? En algunos casos. Sí, que ahí estamos entre la espada y la pared, ¿no? ¿Qué es lo que comentaba Mayra al principio, ¿no? O Cheque, no me acuerdo si uno de los dos que decía que había ciertas zonas donde hay un monopolio creo que lo comentó Cheque, ¿no? De transporte. Pues, si es el único que en todo el mundo y no quiere que le retengamos, bueno, pues sabes que documentalo, haz una consulta directa al SAT, haz algo diferente, ¿verdad? Pero tienes que tomar una decisión porque el negocio tampoco puede parar. Sí, totalmente de acuerdo. No sé, Mayra, si quieres comentarnos algo, ya por último. No, pues yo creo que, bueno, había uno de los comentarios que decía Alfredo Esquivel, oye, si cambia el criterio, corregir hacia atrás o de ahí hacia adelante. Fíjate que a nosotros nos tocó que de plano un cliente dijera, oye, pues para mí la materialidad de la operación que tengo contigo, pues no es tan representativa, yo ya no voy a cambiar hacia atrás porque ya hasta me regresaron a mí mi IVA. Entonces a lo mejor yo diría, pues de aquí adelante, ¿no? O sea, si estás viendo a la luz de estas nuevas interpretaciones que ya no caes en el supuesto, yo no me iría hacia atrás, trataría de tomar la postura, pues hacia adelante, ¿no? Prospectiva. Sí, pues, ser un poco práctico. Sí, coincido con lo que se ha expuesto. Uno trata de evaluar qué es lo mejor para el negocio y pues el
el punto fuerte del negocio es vender, generar utilidad, no pagar impuestos. No, el pagar impuestos es una consecuencia de estar generando una utilidad, no al revés. Perdona. Ok, excelente. Muchas gracias, Mayra. Pues yo creo que sí abordamos el 99% de los temas que estuvimos viendo, las preguntas que consideramos para esta sesión. Muchas gracias por sus comentarios y por habernos apoyado con sus experiencias, ¿verdad? Que son muy, muy valiosas para todos nosotros. Pues, lamentablemente en este tema estamos entre la espada y la pared, ¿no? Si tenemos temor de un o si nos puede afectar las revoluciones o si nos puede venir a cobrar algo. Y por otra parte el negocio. Entonces digo, sí, son temas muy complicados, aunque sean medio sencillos, entre comillas. Y bueno, pues esperamos que esto se vaya corrigiendo de la autoridad y para mitigación de riesgos. Pues yo les quiero agradecer su tiempo y su conocimiento. Y bueno, pues les doy la palabra a Carlos Ramírez para que nos apoye también con algunas palabras. Muchas gracias, Juan. Pues no me queda más que agradecer igualmente a los ponentes de esta sesión. Me parece que el tema está suficientemente bien abordado. Hubo un muy rico intercambio de ideas. Me parece que esto puede ser de muchísima utilidad para todos los integrantes del foro. Y bueno, reiterar que este foro pues, busca precisamente eso, que es compartir el conocimiento entre todos sus integrantes y que pues, buscaremos continuar con este tipo de eventos con la misma calidad, tanto en los expositores como en los temas. Sin mayor comentario, les agradezco mucho que se hayan dado cita en esta sesión y pronto serán convocados a la siguiente, a desarrollarse el próximo mes. Muchas gracias.